Bueno, es tiempo de entrar a la palabra del Señor Todopoderoso y te voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor Todopoderoso. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bien, mis hermanos, hoy quiero hablar de cruzar de nivel, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que para poder avanzar, o si nos encaminamos hacia el crecimiento, hacia el avance o al cruzar de nivel, como dije en el principio, siempre va a haber dificultades, nunca va a ser fácil, ¿sí? Aquellos que queramos salir de donde estamos, tenemos que estar dispuestos a pasar ciertas situaciones. Si no las pasamos, es porque aún no estamos dispuestos a salir de donde estamos. Entonces, salir de donde estamos significa seguir avanzando, ya en lo que tú estés haciendo, cualquier cosa, ya seas mecánico, cualquier cosa, cualquier trabajo que tú estés haciendo. Si quieres salir adelante, hay que sobresalir un poquito más, pero eso va a implicar también más sacrificio y tal vez algunas dificultades, porque obviamente nada de lo que busquemos va a ser fácil, ¿sí? Este ejemplo nosotros lo vemos en cualquier situación de nuestra propia vida, ¿no? Los niños que van a la escuela para cruzar de nivel, obviamente hay que hacer un examen. Cuando lo probamos, aun cuando ya estamos en ese nivel, las cosas se nos dificultan. ¿Por qué? Porque es un nivel más grande, vamos a aprender algo más que nosotros desconocemos. Y eso implica también en cualquier cosa que tú quieras hacer. ¿Entienden mi punto, no? ¿Hacia dónde voy? Entonces, eh, la palabra que nosotros leímos, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 35, Él los está invitando a pasar al otro lado, ¿sí? Él los está invitando a pasar al otro lado. Y es por eso que cuando yo leí esta palabra, pensé, es como crecer un poco más, ¿sí? Obviamente, cruzar para el otro lado tampoco fue fácil, ¿sí? La palabra del Señor nos dice que ellos tuvieron que enfrentar una tempestad, ¿sí? Pero ¿por qué Dios o por qué nuestro Señor Jesucristo, estando con ellos, permitió que pasaran una tempestad? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué Dios permite que pase esta tempestad? Jesús está ahí, pero tal pareciera que a Él no le interesa. Él está descansando, Él está durmiendo y está dejando que sus discípulos, aquellos que Él ha escogido para anunciar el reino de los cielos, enfrenten esta dificultad por sí solos, ¿sí? La reacción de los apóstoles al ver que se estaban ya inundando, dice la palabra de Dios que ya se anegaba, ¿no?, la barca. Se asustaron mucho. Ellos se asustaron mucho
o demasiado, diría yo, a tal punto que van y lo despiertan. La pregunta que ellos hacen, a mí en lo personal, me parece como una pregunta sarcástica, ¿no? Sarcástica, porque le dicen de esa manera: Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Verdad? Ellos ya están pasando por esa situación, pero van y le dicen: ¿no te importa, Señor, que perezcamos? O sea, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no nos ayudas a mantener a flote este bote? Ya nos estamos inundando, ¿sí? Inmediatamente vemos que el Señor Jesús, primeramente, dice la palabra, reprende al viento y al mar. Pero primero al viento y después al mar. Cálmate, sosiégate, y todo se calmó. Después de que hay una tranquilidad, el Señor, ahora es su turno del Señor Jesús, y pregunta: ¿por qué estás tan atemorizados? Y la siguiente pregunta es: ¿por qué no tenéis fe? ¿Sí? ¿Por qué no tenéis fe?, les dice el Señor. Entonces, al ver ellos que el Señor Jesús, siendo un hombre como nosotros, tiene poder para calmar al viento y para calmar al mar, y ahora los tiene atemorizados, no que se estén inundando, sino que se están preguntando: ¿quién es Él? ¿Quién es Él que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es Él? ¿Sí? Ahora están preguntándose, ya no están atemorizados por inundarse, sino ahora están atemorizados porque se están preguntando: ¿quién es Él? Él es un hombre como nosotros. Ellos están pensando así: Él es un hombre como yo, pero a Él lo obedece el viento y lo obedece el mar. Entonces, hermano, siempre para pasar de nivel o para crecer, tenemos que estar dispuestos a pasar por alguna dificultad. Eso es la fe, ¿sí? Cuando los hombres que estaban en Egipto, ellos tuvieron que cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Más adelante, en Josué, vemos que ellos tenían que cruzar el río Jordán. Y todas estas cosas que estamos viendo es para seguir cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sí? En ningún momento se trata del hombre, sino de buscar, de cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Los de Egipto, cuando salieron de Egipto, ¿hacia dónde se dirigían? Hacia Canaán. ¿Era la voluntad de Dios que fueran a Canaán? Sí, por eso iban. ¿Iba a ser fácil llegar a Canaán? No iba a ser fácil. Hay que pasar pruebas, hay que pasar situaciones difíciles para poder llegar a Canaán. Aún en Josué, porque ahí cuando ellos llegaron a Canaán, estaban a punto de heredar la tierra. Ellos, ¿qué les faltó? Fe, ¿sí? A ellos les faltó fe para heredar la tierra. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, van a andar 40 años por el desierto, por esa falta de fe, porque no confiaron en mí. Cuando se completan los 40 años, ahora les pide que crucen. Hay que cruzar el río Jordán, hay que pasar. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando se nos pide crucemos al otro lado o pasemos al otro lado? ¿Cómo vas a reaccionar? Yo veo a ustedes así como el Señor. Hay que pasar al otro lado, hay que subir de nivel. ¿Entiende? Hay que subir de nivel. Ahora, pasar al otro lado es en busca de hacer las cosas de Dios, ¿sí? Jesús está invitando a sus discípulos a cruzar al otro lado para continuar
lo que Él había empezado. ¿Sí ve? Ahí cuando el 35 le dice, pasemos al otro lado. ¿Para qué vamos a cruzar al otro lado? Para seguir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Seguir haciendo la voluntad del Señor. Seguir los pasos del Señor Jesús. Eso significa que pasemos al otro lado. ¿Sí? La iglesia necesita pasar al otro lado. ¿Sí? Seguir proclamando el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermano, si a usted se le invita a pasar al otro lado, confíe en Dios, confíe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Entiende? A veces se nos dificulta paz en donde quiera. Fíjese, y yo le digo en esto, en cualquier área de tu vida, porque cualquier área de tu vida es para hacer la voluntad de Dios. Ya sé que estés trabajando, donde quiera que tú te encuentres, tú eres un siervo de Dios, eres una sierva del Señor. ¿Sí? Y si tienes la oportunidad de subir de nivel dentro de tu mismo trabajo, hazlo. Porque el Señor es el que te está dando la oportunidad de subir de nivel. ¿Sí? Pero no solamente en tu trabajo, también en la obra del Señor. ¿Sí? Si se nos invita a pasar de nivel, hazlo, crece. ¿Sí? Si hay oportunidades, acéptalas, esfuérzate. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Porque eso para mí es seguir haciendo la voluntad del Señor. Es subir de nivel. Pero para eso sabemos que no va a ser fácil. Van a venir circunstancias difíciles, ¿sí? Aquí no estamos hablando de, vamos a decir, como una tormenta o una tempestad literal, como lo dice la Biblia, pero sí vas a tener que sacrificar tu tiempo. Amén. ¿Sí? Ahí viene sacrificar nuestro propio tiempo, que a veces es lo que mucho nos cuesta trabajo dedicarle al Señor. ¿Sí? Pero ese es Dios quien nos lleva, es nuestro Señor Jesucristo que nos dice, pasemos al otro lado. Ellos, cuando pasaron para el otro lado, ellos siguieron el Evangelio, siguieron predicando el Evangelio. Jesús, cuando pasa del otro lado, ahí en el capítulo 5, versículo 1, dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Sí? Y la historia sigue. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Él va a proclamar el reino de los cielos a esta persona. ¿Sí? Continuando la obra del Señor. Entonces, hermano, la palabra que nosotros estamos leyendo nos está invitando a cruzar al otro lado, pero también no nos dice que no va a ser fácil. ¿Sí? Va a venir dificultades. Ellos enfrentaron una tempestad. ¿Sí? Ahora, preguntémonos por qué Jesús, estando ahí, está durmiendo, está descansando. Primero, porque nuestro Señor Jesucristo confía en la obra que nuestro Dios Padre le ha encomendado. Por eso Él está tranquilo. Quiere decir que Él ha sido para morir sacrificado, no ahogado. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Él no ha venido para morir ahogado. Él está confiando en lo que Dios Padre le ha mandado hacer a esta tierra. ¿Sí? Por eso Él está tranquilo, Él está descansando y no tiene ninguna preocupación. Entonces, la tormenta, ¿por qué? O la tempestad, ¿por qué los apóstoles se asustaron tanto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se concentraron en la tormenta, ellos se concentraron en la tempestad,
Ellos se concentraron en mantener a flote la barca o en mantener a salvo a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo espera que en esas circunstancias aprendas a confiar en sus palabras, ¿sí? Si el Señor Jesús nos está pidiendo pasemos al otro lado, significa que vamos a pasar, ¿sí? No nos vamos a hundir, vamos a pasar. Porque esa es la palabra de Dios. Cuando Dios te pide algo, tenlo por seguro que Dios lo va a cumplir, aunque estemos pasando por una tempestad. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Amén. Si tú escuchas esta palabra es para los apóstoles, pero que tiene un resonar hoy en nuestra propia vida también. ¿Sí? Que si Dios nos está diciendo pasemos al otro lado, es porque vamos a pasar, vamos a salir victoriosos de cualquier situación que se nos presente, ¿sí? Es que así, si Dios nos está invitando a subir de nivel o a crecer tanto en las escrituras, espiritualmente, hágalo, crezca, pero tenga en cuenta que no va a ser fácil. Necesita cierta disciplina para poder llegar a hacerlo. Entonces, hermano, los apóstoles se asustaron, ¿sí? En una situación donde nuestro Señor Jesucristo espera que ellos tengan una actitud diferente. Jesús está esperando que tengan fe, ¿sí? Que confíen en su palabra, ¿sí? Entonces, en dado caso, los que tenemos que despertar somos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que despertar nuestra fe. Jesús está tranquilo porque descansa en las palabras de Dios Padre. Y nosotros tenemos que descansar en las palabras que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Todas las enseñanzas que hemos recibido de Él es para que tengas paz, ¿sí? Para que tengas consuelo en tu vida. Pero necesitas despertar tu fe, ¿sí? Hay muchos de nosotros que tenemos fe, pero está dormida. Despiértala o despiértate. Confía más en el Señor, ¿sí? Cuando no tienes fe, es fácil que te atemorices de las situaciones difíciles, ¿sí? Es fácil que te atemorices. ¿Por qué? Porque no tienes fe, no estás confiando, tienes miedo. Te dan una oportunidad y no quieres porque dices, no quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy preparado. ¿Y cuándo? El problema es cuándo. Siempre he dicho esto. A veces decimos, es que no estoy listo. Si no empiezas hoy, nunca lo vas a estar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso cualquier oportunidad que hay de hacer las cosas, involúcrate, estate, porque es tu tiempo. Tal vez hoy no se te tome en cuenta o no te estés recibiendo el interés que quieres que se te dé, ya sea en tu trabajo, donde quiera que tú estés, hermano, créeme lo que un día, por tener esa destreza o esa disciplina en lo que estás haciendo, vas a ser tomado en cuenta. Pero sí, tienes que empezar, tenemos que empezar de ahora. Usted tiene, para mí, cada uno de nosotros tiene que tener sueños de cómo queremos servir al Señor, de cómo queremos hacer la obra de Dios. Tiene que soñar, tiene que pensar cuál es mi ministerio, cuál es mi posición, qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y sobre eso encamínate, desenvuélvete y vas a ver que la mano de Dios va a estar contigo, ¿sí? Entonces, hay que despertar la fe en nosotros para que ya no tengamos más temor, ya no nos atemoricemos todo, porque eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús.
¿por qué estáis tan amedrentados? Significa, ¿por qué estás tan asustado? ¿Sí? ¿Por qué estás tan asustado? ¿Sí? Porque el Señor les pregunta eso. ¿No sería también como algo sarcástico? ¿Por qué estás tan asustado? Bueno, ¿no estás mirando que nos estamos hundiendo? ¿Y tú durmiendo? Estás durmiendo, pero nosotros nos estamos hundiendo. Y todavía me preguntas por qué estoy asustado. ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, en cada dificultad de nuestra vida, Dios espera que tengas fe, que se despierte tu fe, que aprendas a confiar en Él. ¿Sí? El capítulo que nosotros, o los capítulos que nosotros seguimos, que leímos, perdón, dice el 41, dice, y se llenaron de gran temor. Aquí, ¿de qué temor se llenaron? Por lo que hizo Jesús. ¿Sí? Ellos se llenaron de gran temor por lo que Él hizo. ¿Qué hizo? El viento se calmó y el mar se tranquilizó. Y ahora están atemorizados porque no saben quién es Él. Pero nosotros sabemos que no hay otro Dios, solamente hay un Dios. Y a ese Dios es que nuestro Señor Jesucristo confía. ¿Sí? Él es el único Dios que nuestro Señor Jesucristo confía. No hay otro Dios fuera de Él, solamente hay un Dios. Y a ese Dios es al que nosotros le debemos honra y le debemos gloria. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, nuestro Señor Jesucristo les está enseñando que no hay otro Dios como nuestro Dios. Él es el único Dios verdadero. Y así lo tenían que reconocer ellos. Amén. Pasemos al otro lado entonces, como iglesia, como hermanos, tal vez, como usted lo decida, ¿sí? Pero hágalo, no se quede atrás. Salgamos adelante, ¿ok? Bien, así terminamos y pues si Dios permite nos vemos el próximo domingo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.